Y como venimos haciendo hasta la fecha, continuaremos dando a conocer las biografías de los grandes ceramistas que Manises ha tenido y les mostraremos los catálogos que en su día hicieron grande a nuestra ciudad. Los diferentes tipos de cerámica, sus diseños, coloridos y técnicas que utilizaron forman parte de nuestro patrimonio cultural y el mejor homenaje que les podemos hacer es dar a conocer su trabajo y hacer la máxima divulgación del mismo. Todo ello se complementará con entrevistas a ceramistas y pintores que antes y ahora están contribuyendo a mantener la llama del amor por la cerámica, la enseñanza a los más jóvenes y con todo ello divulgaremos su legado. Sin caer en la nostalgia o sentimentalismo y sabiendo dónde estamos actualmente, vamos a dar a conocer lo que Manises fue y proyectarlo visualmente para que nuestros ciudadanos conozcan lo que Manises consiguió. Creemos que es suficiente y satisfactorio. Dentro de nuestra historia encontramos diferentes representantes de la misma: acuarelistas, pintores, ceramistas de distintos tipos y técnicas que nos enseñan la versatilidad de cada una de las técnicas usadas, así como los grandes trabajos que se hicieron. Teniendo el aprendizaje de la Escuela de Cerámica, comúnmente llamada durante la época de los años 1960 en adelante Escola de Dibuix, con los grandes profesores que allí enseñaban, llevó a los alumnos a aprender dibujo y las diferentes técnicas cerámicas que posteriormente usaron su trabajo diario. Manises, durante los años 1951 en adelante, consiguió que sus habitantes se involucrasen en proyectos que constituyeron un hito por el trabajo que realizaron en conjunto y le dieron visibilidad a los actos que se encargó de organizar. Los centenarios de grandes acontecimientos supuso el trabajo de adornar nuestras calles y plazas, donde se pudo apreciar el gran trabajo desinteresado que sus habitantes realizaron y que fueron la envidia de propios y extraños. Los iremos mostrando en diferentes reportajes fotográficos. Manises no solo es cerámica, ya que si ha existido una faceta cultural importante durante años, ha sido y continúa siendo el teatro. Dentro de esta actividad, durante más de 15 años, en Manises proliferó la puesta en escena de zarzuelas, que aunque eran en playback, tenían una extraordinaria calidad, tanto por las actrices y actores como por los decorados, vestimentas y los directores que se encargaron de dirigir a estos actores y actrices. Por su música no es posible reproducirlas, ya que tienen derechos de autor, por lo que las zarzuelas que pondremos en los distintos vídeos son sin música, aunque los textos sí que se podrán escuchar. Fue una gran década la que vivimos y queremos recordarla reponiendo las que podamos y contando al mismo tiempo con actores y actrices que en ellas participaron. Es imposible separar la cerámica y la historia. Por eso, además de hacer un repaso de la historia general de Manises por medio de dibujos, tal como ahora estamos haciendo, vamos a mostrar también en dibujos la historia de la cerámica, con el proceso de la misma, desde sus inicios, y explicar en qué consiste cada una de las palabras que usamos en las fábricas. Toda esta información la iremos complementando con las fotografías antiguas, con ceramistas de la época y además, en la medida de lo posible, incluiremos ceramistas actuales que nos harán demostraciones del proceso de la cerámica, como por ejemplo hacer al aire, trabajar el torno, pegar el barro en la pared para que se pueda usar, pintar damunt del socarrat, pintar encima del bizcocho, pintar damunt del barniz, pintar encima del barniz, etcétera, etcétera.
Son más de 500 palabras las que conforman el vocabulario cerámico y las iremos relacionando y explicando su significado, siempre con dibujos y fotografías de las mismas. Todos los años tienen fechas que nos recuerdan grandes acontecimientos o efemérides de lo que ha ocurrido en Manises. En este 2023 podemos hablar de los 110 años de la inauguración del cementerio parroquial, de los 20 años de la publicación del libro Manises, retazos de su historia, de José María Moreno Rollo, cronista oficial de Manises, o de los 20 años del arreglo de las campanas de la parroquia de San Juan Bautista. También 1983 fue un año para recordar, ya que tuvieron lugar las elecciones locales municipales, cuyo resultado fue la configuración de un nuevo gobierno local como resultado de las votaciones que tuvieron lugar. También, en el mes de julio de 1993, se celebró el primer centenario de la adoración nocturna española, con arreglos de calles y plazas, y durante los días 3 y 4 de julio fue un goteo incesante de visitantes que vinieron a Manises, tanto de las secciones de adoradores de los distintos pueblos, como de visitantes que venían a admirar la decoración que los maniseros habían hecho en nuestra ciudad, que tuvo gran repercusión en la radio y los medios escritos. Todas estas fechas son importantes porque muestran que éramos y somos un pueblo vivo, que respeta la historia y las tradiciones y que continúa a la vanguardia de las actividades sociales, económicas y políticas. De todas estas fechas trataremos de ampliarles información e ilustrarla con imágenes de la época para conocer un poco más la historia de Manises. La historia de Manises se ha escrito en base a varias realidades, por los cronistas oficiales de la ciudad, por los libros que se han publicado, por los reportajes periodísticos de periodistas maniseros, por los escritos en revistas y programas de fiesta y por la transmisión oral entre familias que durante tantos años han aportado sus vivencias y nos las han transmitido. Si determinante ha sido esta documentación y comunicación, no menos importante ha sido y es el trabajo fotográfico que nos muestra en imágenes todo lo que no alcanzamos a ver en los escritos. Si dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, es un hecho cierto, y como tal lo vamos a ir comprobando a través de las historias y las fotografías que les vamos a mostrar. Alternaremos biografías de cronistas maniseros con las de los fotógrafos de Manises, y tanto por medio de unos como de otros iremos conociendo nuestra historia y a quienes la hicieron posible. Hoy en día, y debido a las redes sociales, móviles, etc., esos álbumes de fotografías que durante tantos años guardamos en casa no existen. Las fotografías las archivamos en ordenadores y discos duros. Por eso intentaremos aportar nuestros archivos para dar a conocer y comprender muchas cosas de la historia de Manises. Colaboro cada tarde de lunes con Radio Manises, la 105.7, con el programa Baúl Musical, actualmente en su 11ª temporada, con la intención de compartir una de mis aficiones con aquellos oyentes que estén interesados en la música en general, sin importar su época o género, cantada o instrumental, huyendo siempre de modas preconcebidas, abarcando de los orígenes de la música clásica al rock, pasando por sus etapas y estilos más destacados. En su extensa variedad, emitimos temas que difícilmente se pueden escuchar en otras emisoras, que nos podrían recordar vivencias, y otros que, no por desconocidos, carecen de menor calidad. Hace unos meses contamos en un par de vídeos un amplio resumen de la trayectoria de 1955 a 1965 de la Radio Manises original, que no se han podido subir a YouTube por el copyright o derechos de autor. Una época en la que surgieron en Manises diversas formaciones de referencia como la Orquesta Bahía, que amenizaba las veladas en las tardes y noches de fiesta en lo que hoy es el Mercat dels Filtres, u otros grupos maniseros como
los dandis o el dúo Roibal. El deporte en Manises siempre ha estado de moda, sobre todo el fútbol masculino. Tenemos fotografías de los equipos de los años 1940 y 1950 en adelante, y conoceremos a los integrantes de los mismos, y que algunos de los cuales nunca hubiésemos pensado que había participado en un partido de fútbol. Si importante fue la Unión Deportiva Manises, el Santiago Club de Fútbol no se quedaba atrás, y tanto en uno como en otro fueron muchos los deportistas que lo conformaron. Trataremos de poner nombre a los jugadores y al mismo tiempo haremos una pequeña o grande reseña de los entrenadores que nos iban encauzando, enseñando y educando. Podemos nombrar, por ejemplo, a Hermelando, el cual recibió un premio a su labor didáctica, o a Pepe Candel, que entrenaba a los halcones, etc. Verán fotografías de distintas épocas y de distintos equipos maniseros, los cuales nos harán volver a nuestra juventud. La Escuela de Cerámica fue el signo de unión de todos los maniseros, amantes del dibujo y posteriormente de la cerámica. En esta fotografía de finales de 1960 podemos ver la entrada de la entonces llamada popularmente Escola de Dibuix y algunos profesores que estaban dando clase de la misma. También vemos y a los alumnos que asistíamos. Durante esta década dio comienzo el aprendizaje de varios grupos de maniseros que asistieron en ella para aprender y dedicarse de la cerámica. Esta generación en concreto que hemos decidido llamar ceramistas de los 70, 1970. Somos los que ahora ustedes pueden ver en las siguientes imágenes. Como una más de las integrantes del grupo, intentaremos hacer un relato de nuestras vivencias, aprendizajes y experiencias que allí tuvimos, al mismo tiempo que representaremos las trayectorias profesionales que cada uno de los que aparecen en estas fotografías llevó a cabo. Algunos ceramistas de 1970 crearon su propia empresas. Otras nos dedicamos a pintar en diversas fábricas de Manises y otras orientaron sus vidas por otros derroteros que no teníamos nada que ver en el aprendizaje en sus días tuvieron en las escuelas de cerámicas. Intentaremos informarles de todo ello. En la cerámica de Manises no se entiende su desarrollo si no conocemos la imprescindible influencia e importancia que la industria auxiliar tuvo consigo. Conocer cómo se fabricaba el barro, cuántos eran los molinos de pastas que existían, los fabricantes de barnices y colores, los de maquinaria, hornos, morunos, mufla, hornos eléctricos o de gas, todos eran necesarios e importantes. Y ello da idea de la cantidad de trabajo que movían las fábricas de cerámica. Hubo una época en que no solo se fabricaba cerámica, mayólica propiamente dicha, sino también la loza sanitaria, que fue una gran industria que inició el despegue de la verdadera proyección manisera, debido a que Manises tenía las mayores y mejores fábricas de suministro de equipamiento de las nuevas viviendas que se construían en España. Los azulejos, los fabricantes de azulejos, que con sus hornos y con sus miles de azulejos que salían diariamente de ellos, complementaban a la loza sanitaria para decorar las viviendas que se estaban construyendo. De todo ello les informaremos para que quede constancia de esa Manises industrial que hace años ha desaparecido, pero que es importante conocer. Para que se fabricara cerámica, además de los fabricantes de pastas, esmaltes, colores, etc., tenían que existir fábricas de cerámica.
Existían muchas y poco a poco iremos situándolas donde estaban, así como quién eran sus dueños, qué es lo que se fabricaba y, si es posible, mostraremos sus catálogos para que todos sepan la buena cerámica que se hacía en Manises. Empezaremos este recorrido por la fábrica de cerámica de Vicente La Huerta Gallego, que después fue Cerámicas La Huerta, de los hermanos Rafael y Francisco La Huerta, que estaba situada en la calle García Morato número 27. Después fue calle Ribarroja, en donde, desaparecida la fábrica, estuvo la oficina del Banco de Valencia. Si de algo ha servido la investigación de la historia de Manises, hecha por cronistas, artículos periodísticos o programas de fiestas, ha sido para que podamos conocer el origen de una ciudad como la nuestra, que durante muchos años se ha ido transformando poco a poco hasta llegar a nuestros días. No ha sido obra de una generación, ni de dos, sino de muchas, y cada una de ellas ha aportado lo que se necesitaba durante años. Las modificaciones pertinentes nos han llevado al siglo XXI, a la que ahora es nuestra ciudad. Algunas veces los cambios fueron un acierto total, otros no tanto, pero siempre pensamos que se realizaron con la buena intención y con la finalidad de que la gran beneficiada fuera la ciudad y sus habitantes. A la hora de juzgarlos, debemos situarnos en la época en que se hicieron y en las circunstancias en las que tuvieron lugar. Conocer el significado de la calle Doctor Catalá, anteriormente Juan Bautista Vaidecabres, llamada popularmente Carrer de la Pilota, será un repaso a la historia, a la biografía del propio Doctor Catalá y a los motivos por los que en su día se llamó, como ya hemos comentado anteriormente, Juan Bautista Vaidecabres. O, por ejemplo, calle La Rosa, mal llamada Rosas, Roses, La Rosa, Las Rosas, etc. Nombre que proviene porque en su día existió y todavía perdura el edificio donde se encontraba ubicada la fábrica de cerámica de Juan Bautista Cabedo Balanzá, Fábrica de La Rosa. ¿Quién era, ya que vino a Manises?